Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver del capítulo 7 de tejido muscular, leiomioma y rhabdomiosarcoma. Estamos en una serie de videos de histología en la práctica clínica y es muy importante considerar que aunque son patologías que no son tan fáciles de clasificar en el sentido patológico y que se pueden confundir con muchas otras, aquí las estamos viendo desde el punto de vista histológico y pensar más o menos qué pudiera estar pasando en ese paciente que lamentablemente tuviera alguna de estas condiciones. Empezamos con lo siguiente. Los tumores del músculo liso se denominan leiomiomas y son en su mayoría benignos, aparecen frecuentemente en las mujeres y presentan una histología normal con la diferencia de que forman pequeños remolinos celulares. Los tumores del músculo esquelético se denominan rhabdomiosarcoma y a diferencia de los del músculo liso, casi siempre son malignos, además de aparecer más frecuentemente en hombres. Otra característica importante es que generalmente pierden por completo la morfología normal del músculo esquelético. Obviamente que para esto pues tendríamos que conocer primero la morfología normal. Ahora, en esta imagen son imágenes comparativas tanto de músculo liso como de músculo estriado. Miren, en el músculo liso recordamos la forma, es fusiforme, núcleos alargados, carecen de estriaciones y básicamente pues están muy bien acomodadas entre ellas. En el caso del músculo estriado, en este caso esquelético, pues vemos las fibras musculares, vemos las estrías que le dan su nombre y vemos los núcleos múltiples aplanados y de disposición periférica que a diferencia del músculo cardíaco que vamos a ver en el infarto agudo del miocardio, pues se describen como uno, dos ovalados de disposición central. Entonces aquí tenemos la histología normal. Si nosotros lo comparamos con algunos ejemplos de estas patologías, pudiéramos ver que, bueno, pues que la celularidad es diferente, que la condición del núcleo se observa diferente, pudiera ser incluso el plano de corte el que estamos viendo, pero vemos cómo es más celular. Generalmente vamos a ver remolinos de células como esta en lugares anormales, ¿sí? A veces, por ejemplo, en la pared uterina, que es algo muy frecuente que se presenten ahí, pues se van a ver como bolitas, como nodulitos. Cuando los vemos en histología, vamos a ver un área más densamente celular y que aunque pudieran preservar su característica histológica normal, están tanto en número como en disposición diferente a la que nosotros esperamos. ¿Sí? Por eso también es bien importante cuando nos aprendemos que si es circular interna, que si es longitudinal externa o que cómo se disponen los núcleos, porque a veces todo puede estar normal, solamente esa disposición se puede acomodar de manera diferente, sobre todo en los tumores benignos. En el caso del rhabdomiosarcoma, aquí vemos como si yo viera esta imagen, pues prácticamente no podría decir que esto es un músculo estriado esquelético. Si ustedes observan y comparan, pues la morfología es completamente diferente y es algo que coincide con lo que ahorita comentábamos en el escrito, que muchas veces pierde la morfología y es indistinguible y entonces eso es lo que hace a veces difícil el diagnóstico. Lo tenemos que correlacionar con otras cosas, con la ubicación, con la evolución, con cómo se presentó, etcétera, para poder llegar a un diagnóstico y muchas veces también se pueden identificar elementos particulares característicos del músculo. Por ejemplo, en el caso de los filamentos intermedios, que ya sabemos que hay filamentos intermedios que nos ayudan a identificar músculo, tejido conectivo, tejido nervioso o tejido epitelial y ahí podemos más o menos ir discriminando qué patología es la que se pudiera presentar. Muy bien, vamos a las preguntas. En cuanto a la terminología, hay un prefijo que estamos usando que se denomina leyo. Bueno, leyo es alusivo a liso. Míos es alusivo a músculo y oma es alusivo a un tumor. Es decir, eh, cuando hablamos de sarcoma, lipoma, ¿sí? Nos referimos pues a un tumor de grasa, ¿sí?
En este caso es un tumor de músculo liso. Si ustedes completan toda la palabra, pues la vemos así. ¿Cuál es la diferencia entre leiomioma? Porque también, aunque comentamos del leiomioma, hay leiomiosarcoma, que es menos frecuente, pero la diferencia es que el primero se considera benigno y el segundo maligno. ¿Ahí en qué nos vamos a fijar? En las características celulares también, en la evolución, en muchos otros aspectos que en su momento cuando lleven patología lo van a ver. Pero evidentemente aquí lo que necesitamos es que ustedes sepan cómo son los núcleos normales del músculo liso, del músculo estriado, para que cuando nos topemos con núcleos anormales y que cumplan características con células atípicas, pues pudiéramos nosotros identificarlas rápidamente. Muy bien, la que sigue: en caso de un tumor muscular de la pared uterina, ¿cuál de los tipos musculares esperaría encontrar? Pues dicho de otra manera, ¿qué tipo de músculo es el de la pared uterina? Aunque todavía no vemos reproductor femenino, sí hemos visto que hay ejemplos de lugares en donde está el músculo liso. Músculo liso, pues ya sabemos que es involuntario, están los vasos sanguíneos, está en las vísceras, el estómago, el intestino, está también en el útero, es muy abundante en la matriz, en el útero, ¿sí? Entonces, ahí es donde está y ahí es donde esperamos que se presente la mayor parte de este tipo tumoral. ¿Cuál de las siguientes describe las características morfológicas del músculo liso? Recordemos que el músculo liso son células fusiformes de núcleo alargado. La primera opción nos describe más bien el músculo estriado esquelético, donde son múltiples núcleos aplanados y periféricos, y la opción B nos describe al músculo cardíaco, donde es uno o dos núcleos ovalados y de disposición central. Cuando nosotros hablamos de rapto, pues nos estamos refiriendo a estriado. Cuando hacemos sarco significa carne, ¿sí? Y pues ahí estamos refiriendo que es un tumor, ¿sí? Sarcoma, ¿se acuerdan del oma? Es pues un tumor del músculo estriado. Ok. ¿Qué es lo que le da su apariencia estriada al músculo estriado? Bueno, pues recordemos que es la presencia de sarcómeras, ¿sí? La sarcómera pues es la unidad funcional del músculo estriado y pues esa es la que le da esa característica estriada. Los cuerpos densos están en el músculo liso, que no tiene estrías. La disposición de sus núcleos, pues aunque es diferente entre el estriado cardíaco y esquelético, no tiene que ver con lo que estamos preguntando, con la apariencia estriada. Y por último, la alineación de las mitocondrias, ahí la puse porque hay un conducto de las glándulas que se denomina conducto estriado, y esa apariencia estriada sí se la dan la alineación de las mitocondrias, pero en este caso del músculo aquí no aplica. Entonces ahí era como un confusor, pero también para hacer alusión a ese detalle. En el reporte histopatológico hace referencia a la presencia de miofibrillas. ¿Qué es una miofibrilla? Bueno, una miofibrilla tendríamos que decir que es un conjunto de sarcómeras, tanto de filamentos gruesos, delgados, que están alineados, o sea, es decir, es un conjunto de sarcómeras alineadas, ¿sí? Que varias miofibrillas, o sea, es la sarcómera y la sarcómera forma miofibrillas y las miofibrillas se unen y forman una fibra muscular, ¿sí? Entonces una fibra muscular realmente son muchas miofibrillas y una miofibrilla son muchas sarcómeras. Sí, espero que quede claro. Debido a la pérdida, de la morfología normal, en muchas ocasiones se requiere de la realización de inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico de rhabdomiosarcoma. En base a los componentes esperados en el músculo esquelético, ¿qué anticuerpos podría confirmar este tipo de tejido? Bueno, acuérdense que tendríamos que buscar qué filamento intermedio está presente ahí.
La calmodulina, por ejemplo, la opción D no sería porque la calmodulina está en el músculo liso, no en el estriado. También podríamos ver la citoqueratina en la opción B, está en las epiteliales. La desmina, pues la podríamos ver, la bimentina en el tejido conectivo, y nos queda la actina, la desmina y la mioglobina, ¿sí? Ahí en el caso de la primera, el confusor es la bimentina, o sea, la bimentina no la presentamos, ¿sí? Y la mioglobina, pues acuérdense que es de la del músculo. Entonces la opción, tendríamos la opción C. La número 12, ¿cuál de las siguientes es la localización más probable de un tumor de músculo esquelético? Pues vamos a ver cuál de estas es conformada por músculo esquelético. El útero es músculo liso, el uréter tiene músculo liso, la vejiga tiene músculo liso, el intestino tiene músculo liso, al ser víscera, y pues nos queda el cuello, ¿sí? Y ahí es la opción por descarte, porque en el cuello pues tenemos predominantemente pues, músculo esquelético. Y bueno, pues hasta aquí llegamos y damos gracias a todos los que nos apoyaron en el diseño, revisión y presentación de diapositivas. Nos vemos a la próxima en otro caso más de histología en la práctica clínica.